¿Sabías que es posible alcanzar la riqueza incluso con un salario bajo? Así es, ¿te has sentido alguna vez atrapado en un trabajo que apenas cubre tus gastos? Pues es posible acumular riqueza con un ingreso modesto. Hoy te voy a mostrar estos hábitos clave que debes adoptar si tus ingresos son bajos y cómo puedes transformar tu vida financiera sin importar cuánto ganes. Como dice el experto en finanzas Dave Ramsey, acumular riqueza no es una cuestión de matemáticas, sino de hábitos y comportamientos. No se trata solo de cuánto dinero ganas, sino de cómo haces que tu dinero trabaje para ti. Investigaciones demuestran que puedes alcanzar la libertad financiera con un salario bajo, si aplicas las estrategias correctas. En este video, te presentaré tácticas comprobadas para volverte rico, independientemente de tus ingresos actuales. No cometas el error de pensar que necesitas un salario alto para empezar a construir tu riqueza. Acompáñame y evita errores que te pueden costar caro. Hoy te mostramos el plan de Dave Ramsey para acumular riqueza sin importar cuánto ganes. Lo primero, construye un presupuesto. ¿Te ha pasado que al final del mes no sabes a dónde se fue tu dinero? Sientes que, a pesar de trabajar duro, no avanzas económicamente. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Crear un presupuesto es el primer hábito que Dave Ramsey, el renombrado experto en finanzas personales, nos enseña para tomar control de nuestro dinero y construir una base financiera sólida. Hacer un presupuesto no es solo registrar ingresos y gastos, es una herramienta que te permite dirigir tu dinero hacia donde realmente lo necesitas. Ramsey nos enseña que un buen presupuesto es la base de cualquier plan financiero exitoso. ¿Por qué? Porque te da una visión clara de tus finanzas, te ayuda a identificar áreas donde puedes recortar gastos y evita endeudamientos innecesarios. Quizás te preguntes cómo empezar a crear un presupuesto efectivo. Mantente atento, en breve te daré un esquema sencillo que puedes comenzar a utilizar hoy mismo. Aunque puede sonar intimidante, hacer un presupuesto es sencillo si sigues algunos pasos básicos. Primero, registra todos tus ingresos mensuales. Luego, anota todos tus gastos, desde la renta hasta el café que compras cada mañana. Lo crucial, asegúrate de que tus gastos no superen tus ingresos. Dave Ramsey promueve el método de presupuesto base cero. Este enfoque implica asignar cada dólar a una categoría específica, de modo que al final del mes, la diferencia entre tus ingresos y gastos sea cero. Te explico cómo hacerlo. Ingresos, anota todos tus ingresos mensuales. Gastos, lista todos tus gastos, incluyendo ahorros, pagos de deudas, y otros gastos fijos y variables. Asigna cada dólar a una categoría de gasto hasta que no quede nada sin asignar. Así, cada dólar tiene un propósito, lo que te ayuda a manejar mejor tu dinero y evitar gastos innecesarios. Ahora, ¿quieres un ejemplo más detallado? Supongamos que ganas $2,500 al mes. Podrías distribuir tu dinero así: renta $1,000, comida $400, transporte $200, facturas como luz, agua, internet $300, entretenimiento $100, ahorros $200, pago de deudas $200 y monto para invertir $100. Sumando todo, obtienes $2,500, que es exactamente tu ingreso mensual. De esta forma, has asignado un propósito a cada dólar y logras un presupuesto base cero. Las aplicaciones bancarias pueden ayudarte a dividir tu dinero en bolsillos en cuanto te llegue. Y si quieres ahorrar más, aquí es donde entra la magia de ajustar tu presupuesto. Digamos que actualmente ahorras $300 al mes, pero te gustaría incrementar esa cantidad a $500. Revisa áreas donde puedas recortar gastos. Por ejemplo, si compras un café todos los días por $3, eso suma $90 al mes. Hacer tu propio café en casa podría ahorrarte esa cantidad. También podrías revisar tus gastos en entretenimiento o transporte para ver si hay alternativas más económicas. Piensa en la última vez que compraste algo innecesario, ¿cómo te sentiste después? ¿Podrías haber utilizado ese dinero de mejor manera? Cuéntanos en los comentarios alguna vez en la que te hayas sentido fuera de control con tus finanzas. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, las personas que construyen y siguen un presupuesto son un 20% más propensas a alcanzar sus metas financieras a largo plazo. Este no es solo un consejo de Dave Ramsey, es una práctica respaldada por la investigación. Si te interesa descubrir más secretos financieros y desbloquear el verdadero potencial de tu dinero, tengo una invitación especial para ti. Al final de este video, dirígete a nuestra clase secreta sobre finanzas. Allí revelaremos la herramienta secreta que nos han ocultado por mucho tiempo. Te dejo el acceso exclusivo en el link de la descripción. Sigamos. Hábito número 2. Elimina tus deudas con el método bola de nieve. Para avanzar hacia la riqueza con un salario bajo, necesitamos deshacernos de las deudas malas, esas que nos ahogan con altos intereses.
Dave Ramsey propone una estrategia eficaz: eliminar las deudas utilizando la bola de nieve. Este método no solo te ayudará a salir de las deudas, sino que te dará el impulso necesario para mantener la motivación. Sigue viendo y descubre cómo aplicar esta estrategia hoy mismo. Te explico cómo funciona y por qué es tan efectiva. Primero, haz una lista de todas tus deudas, ordenándolas de menor a mayor saldo. No importa la tasa de interés, enfócate en el monto total de cada deuda. Enfócate en la deuda más pequeña. Comienza por pagar la deuda con el saldo más bajo. Destina cualquier cantidad extra que puedas ahorrar para saldar esta deuda primero. Este pequeño éxito te motivará a continuar. Reinvierte el pago. Una vez que saldes la deuda más pequeña, usa el dinero que solías destinar a esa deuda para la siguiente en la lista. A medida que eliminas cada deuda, el monto disponible para pagar la siguiente aumenta, como una bola de nieve que crece cuesta abajo. Continúa hasta que todas tus deudas estén pagadas. La sensación de eliminar una deuda y ver cómo crece tu bola de nieve te mantendrá motivado y te ayudará a avanzar más rápido hacia la libertad financiera. Tal vez te preguntes si este método funciona para deudas grandes o si solo sirve para las pequeñas. No te preocupes, porque sí funciona. Imagina ver cómo tus deudas se desmoronan una a una y cómo esa bola de nieve financiera gana velocidad. La clave está en ser constante y celebrar cada pequeño logro en el camino. ¿Alguna vez has sentido que pagar tus deudas es una batalla interminable? ¿Cómo te sentirías si pudieras ver resultados rápidos en tu camino hacia la libertad financiera? Piensa en tu deuda más pequeña y cuánto tiempo crees que podrías tardar en saldarla si aplicas la bola de nieve. ¿Qué pasos podrías tomar hoy para comenzar? Cuéntanos tus pensamientos y metas en los comentarios. Nos encantaría saber cómo planeas usar esta estrategia para mejorar tu situación financiera. Un estudio del National Endowment for Financial Education muestra que la bola de nieve no solo elimina deudas, sino que también mejora la confianza financiera al proporcionar victorias rápidas y tangibles. Esta técnica está respaldada por expertos financieros y ha sido adoptada con éxito por miles de personas. Implementar la bola de nieve podría ser el impulso que necesitas para liberarte de las deudas. Empieza hoy y comienza a ver cómo tu deuda disminuye. Antes de continuar, este es un buen momento para suscribirte. Listo, sigamos. Hábito número 3. Establece un fondo de emergencias. Las emergencias financieras son inevitables. ¿Alguna vez te has enfrentado a un gasto médico inesperado o una reparación del coche sin tener dinero para cubrirlo? Dave Ramsey subraya la importancia de tener un fondo de emergencias. En este segmento, te mostraré cómo establecer y mantener este fondo esencial, que puede protegerte de sorpresas financieras y darte tranquilidad. Te explico cómo funciona. Un fondo de emergencias es un ahorro dedicado a cubrir imprevistos y es una de las bases de una buena salud financiera. Aquí te explico por qué y cómo establecerlo. ¿Qué es un fondo de emergencias? Es una reserva de dinero para enfrentar imprevistos como enfermedades, pérdida de empleo o reparaciones importantes. No es un ahorro para vacaciones o grandes compras, es un seguro financiero para tu estabilidad. Cantidad recomendada. Ramsey sugiere que tu fondo de emergencias debe tener entre $1,000 y $1,500 al principio, especialmente si tienes deudas, y luego aumentar hasta cubrir de 3 a 6 meses de gastos básicos una vez que elimines tus deudas. ¿Cómo lo construyes? Empieza con una meta inicial de $1,000. Ahorra automáticamente. Programa una transferencia automática a una cuenta de ahorros cada mes. Elimina gastos innecesarios. Revisa tu presupuesto y recorta donde puedas para nutrir tu fondo de emergencias más rápido. Mantén el fondo separado. Guarda este dinero en una cuenta aparte para no tentarte a gastarlo. Tener un fondo de emergencias no solo te da paz mental, sino que también evita que te endeudes más cuando surgen imprevistos. Piensa en el último gasto inesperado que enfrentaste. ¿Cómo lo manejaste? ¿Hubieras estado mejor preparado con un fondo de emergencias? ¿Cómo te sentirías al saber que tienes un colchón financiero para cualquier eventualidad? Comparte tu experiencia con nosotros. Un fondo de emergencias es vital para cualquier plan financiero. La clave está en empezar cuanto antes y ser consistente en tus ahorros. Piensa en esto como una prioridad en tu camino hacia la estabilidad financiera. ¿Estás invirtiendo actualmente? Si no, ¿qué te impide comenzar? ¿Cuánto podrías empezar a invertir mensualmente sin afectar tu estilo de vida? ¿Cómo te sentirías al saber que estás construyendo una red de seguridad financiera para tu futuro? Vivimos en una sociedad donde la presión por aparentar es fuerte. Es fácil caer en la trampa de gastar más de lo que ganamos para mantener cierto estilo de vida. Sin embargo, vivir por debajo de tus posibilidades es uno de los principios más poderosos para acumular riqueza, especialmente cuando tus ingresos son limitados. Reflexiona sobre tu mentalidad. ¿Qué estás haciendo actualmente para mejorar tu situación financiera? ¿Cómo puedes mejorar tus habilidades para aumentar tus ingresos?
¿Qué metas financieras te has propuesto para los próximos 5 años? Acumular riqueza con un salario bajo es posible si adoptas los hábitos correctos. Desde construir un presupuesto hasta invertir consistentemente, cada uno de estos pasos te acerca un poco más a la libertad financiera. No necesitas ganar una fortuna para empezar a acumular riqueza, lo que necesitas es determinación, disciplina y una estrategia clara. Si sigues estos hábitos, no solo mejorarás tu situación financiera, sino que también cambiarás tu mentalidad hacia el dinero y la vida en general. Recuerda que el dinero es una herramienta, y tú tienes el poder de decidir cómo usarla para crear la vida que deseas. Empieza hoy mismo a aplicar estos hábitos y verás cómo tu vida financiera se transforma. ¿Cuál de estos hábitos implementarás primero? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más consejos sobre cómo mejorar tus finanzas y alcanzar la libertad financiera.